Doctor. Buen día, Carlos. También saludo a Marcos y a la audiencia. Excelente. Buen día, doctor. Doctor, te molestamos por el tema este de Itaipú, porque ayer le acompañaste a la fiscal general, ¿verdad? Al Poder Legislativo para Correcto. tratar este tema. Sí, correcto. Hubo una invitación de la comisión parlamentaria del Senado que estudia la renegociación del anexo C del tratado. En ese contexto, la señora fiscal general del Estado fue con el equipo técnico. Yo, en representación del equipo fiscal, abordé algunos aspectos técnicos para mayor ilustración de los congresistas allí presentes. En líneas generales, el objeto de investigación surge a partir del examen especial a la deuda de Itaipú, y en ese contexto fue el Contralor General quien expuso mayormente las líneas de su informe. En lo que respecta al Ministerio Público, emitimos algunas explicaciones sobre el lineamiento de la investigación, que en gran medida se fundamenta en que esta es la etapa inicial en la que el equipo fiscal, ya en el día 1 de la investigación, se reunió con el Contralor General. Ahí abordó algunos aspectos como la naturaleza del trabajo, el alcance, el tiempo, la modalidad, y a la vez accedió a ese informe bastante voluminoso y técnico de más de 100 hojas, que es precisamente objeto de revisión exhaustiva por parte del equipo fiscal en este momento. Y también surgieron algunos puntos como el tema de la prescripción, el tema del perjuicio patrimonial, y lo explicamos suficientemente. En síntesis, que con ese insumo que da inicio proactivo a la investigación, se deberán determinar conductas o hipótesis de hecho atribuibles a una persona por acción o omisión y subsumirlas provisoriamente en algún tipo penal de la ley aplicable al tiempo del hecho. Por eso es muy prematuro ahora, sin avanzar con ese trabajo, emitir estas conclusiones. Así también, ayer informamos que en la misma mañana de ayer remitimos un pedido de informe a la Contraloría General para que nos remita, valga la redundancia, todos los insumos documentales que Itaipú Nacional habría brindado a la institución y que dieron mérito a las conclusiones emitidas por ese informe, y todo otro documento, los cuadernos de trabajo, porque naturalmente como Ministerio Público, y para que la investigación tenga rigor exhaustivo y objetivo, debemos contrastar el mérito de cada una de las conclusiones. Bueno, o sea, tienen que tener lógicamente primero a mano todos esos documentos para determinar e individualizar a las personas que estarían involucradas y los hechos que habrían cometido, entonces, doctor. Correcto, la consistencia de los hechos, que esté respaldado en elementos concretos, o sea, que haya una coherencia sustentable entre conclusiones y los documentos, y a partir de ahí surgirían hipótesis de conducta activas o omisivas de determinadas personas. Es el primer paso. El segundo es verificar qué ley estaba aplicable según el tiempo de esas conductas. Y último nivel, naturalmente, bueno, ver si la aplicación de la acción penal está disponible en cuanto a sanción por el tema de la prescripción. Claro, si está prescrito ya no se puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? O sea, ya se pierde ese poder de persecución, el Estado ya pierde esa facultad o esa atribución que tiene. ¿Es así, doctor? Es así, la prescripción impide la aplicación de la sanción penal, Mm. tal cual. Bueno, y hasta ahora ustedes no tienen ningún nombre identificado, nada, absolutamente nada, solo a partir de esa respuesta o los documentos que pueda remitir la Contraloría, doctor. Sí, sí, es prudente y necesario hacerlo de esa manera, Carlos, porque el informe, que entre paréntesis debemos leerlo con mayor detenimiento, y el equipo fiscal, y evaluarlo en conjunto, bueno, va a estar en función de los insumos o los antecedentes que le pudieran dar sustento. O sea, necesitamos tal cual certificar que si hay una determinado trabajo conclusivo, tiene una conexión y un sustento sobre la base
de algún documento, alguna decisión de la IPQI nacional, de la Cancillería, del organismo que fuese, ¿no? Claro, bueno, y ahí para ¿cómo ves la cuestión para no crearle una falsa expectativa a la ciudadanía? Porque, bueno, en cuanto a la Contraloría, porque todo el mundo le critica al Contralor, hay un grupo que sí, hay otro grupo que no, dicen no, está buscando su recutú, su informe no tiene sustento, dicen algunos informes, o expresidentes de la ANDE incluso, que critican. Ahora, ustedes como Ministerio Público, ¿cómo ven? O sea, para no crear esas falsas expectativas, sí podemos tener elementos o podemos no tener elementos, porque cuando yo pregunté, dije, por favor, si me pueden pasar alguna fuente, le dije, ¿me pueden pasar algunos nombres de los responsables o de los posibles o los nombres que aparecen ahí? Si me pueden hacer un breve resumen, les dije, y el primer nombre que me pasaron es, por ejemplo, director general Enzo de Bernardi, director general adjunto. Enzo de Bernardi ya fallecido. Rogelio Cadogan, consejero. Rubén Ricupero, presidente. Neri Braga, director general. Marino de la Mar González, secretario. María Elena Márquez Rodríguez, secretaria. Bueno, estos eran los nombres de ese extenso documento o de ese informe que me pasaron. Entonces, cuando uno mira así, dice, bueno, vamos a tomarlo con mucha cautela. Entonces, en ese sentido, te quiero preguntar, ¿lo debemos tomar con cautela? ¿Lo debemos tomar con entusiasmo? ¿Cómo la ciudadanía en general puede tomar esto? Excelente. Es un punto excelente el que traes a colación, Carlos, porque la gente merece entender y valorar. Sí. El Ministerio Público es un órgano técnico que tiene como imperio la ley, Sí. la persecución penal y la aplicación de una ley penal que es rigurosa. ¿Qué significa eso? Que hay ciertas condiciones de aplicación de una ley, de la sanción penal, y debe ser estricto eso. Entonces, ese es el trabajo del Ministerio Público, porque muchas veces se nos posiciona como Fiscalía en solucionador de todos los problemas y déficits o desaciertos a nivel de administración o faltas a nivel país. Entonces, nosotros vamos a cumplir seria, objetiva y firmemente nuestra labor, pero no se va a basar en eso. O sea, si aún así, con el resultado que fuese, el Estado paraguayo lo utiliza o genera una convicción, es de otro ámbito. Ayer, por ejemplo, estuvimos en un ámbito legislativo netamente político. Es natural, habitual y normal que los exponentes políticos de cada partido puedan tener una consideración, una tesis, una línea de gestión y una opinión, ¿no? Pero nosotros debemos estar actuando y vamos a estar actuando con prescindencia de todas esas particularidades que puedan instalarse en ese contexto. Entonces, será muy clara nuestra labor y firme a la vez en el sentido que progrese la investigación en los términos ya explicados. Claro, por eso insisto, en el sentido, es muy importante que uno sea claro. Quiero poner como ejemplo el caso, el famoso caso que siempre se recuerda, que creo que cuando el actual ministro del Interior, Yucio, era senador, expuso en el Senado sobre las conexiones y todas esas cuestiones, que al final se fue a parar en la unidad donde vos estabas a cargo de la Fiscalía Adjunta, de Marco Alcaraz. Estos temas de coimas, vinculaciones de políticos con los narcotraficantes, que al final creo que se terminó con la desestimación, ¿verdad? Y lo que digo nomás, desde un principio el doctor Alcaraz había sido muy claro en ese sentido. O sea, los hechos ocurrieron, no sé, 6, 7, 8 años atrás y es bastante. En ese caso, digo, Carlos, acá... sobre sí. eso, sobre eso, en esa ocasión, el famoso caso de narcopolítica. Exacto. Lo que se hizo allí, y valga el cuestionamiento, es juntar, eso se hizo, juntar pequeños elementos aislados de varias causas sensitivas y armar un caso grande, por cierto, con una expectativa de éxito, cuando las técnicas de investigación en crimen organizado son totalmente inversas, en el sentido de que con el factor sorpresa, con los medios técnicos y antes, se va perfilando un objetivo
y se va y se llega a la fase operativa. Por eso, o sea, se desnaturalizó totalmente los medios que son idóneos con eso, y se presentó de esa manera. Entonces, con una posibilidad casi nula de que con gente que naturalmente está alertada ya con todos esos hechos y con elementos fragmentados, se pueda llegar a una investigación conclusiva que dé mérito a la aplicación de una sanción. O sea, es muy bueno el ejemplo en lo que respecta a generar expectativas sobre bases que realmente no son aptas para lograr una buena persecución penal. Sí, por eso es muy importante ser claro, porque la gente está muy atenta, y sobre todo en este caso que hace otra vez justamente a la binacional, ¿verdad? En donde todo el mundo quería saber lo de la deuda, si era legal o ilegal. La Contraloría dice que es el órgano oficial constitucional, no es un órgano cualquiera, sino un órgano constitucional. Dice es ilegal esa deuda. Entonces genera mucha expectativa, y más todavía cuando interviene el Ministerio Público. Pero sí, así vamos revisando los nombres, ya tenemos personas fallecidas, entonces va bajando un poco esa expectativa, y es importante ser claro. Pero así como lo estás diciendo, igual hay que agotar todas las diligencias para poder esclarecer por lo menos lo que pasó, o decir, bueno, ya no se pueden recabar los elementos y hasta acá pudimos llegar, ¿verdad? Correctísimo. Es así de simple, pero y así de claro a la vez, Carlos. O sea, Bueno, y la labor ahora firme y progresiva. sí. Bueno, y ahora te quiero preguntar con respecto al acta, que creo que con un equipo también vos habías investigado. Ahí ustedes ya llegaron a una determinación, porque dicen, bueno, el fiscal Pecci ya investigó el tema del famoso, el acta que había denunciado Ferreira en su momento. En ese caso, ¿ustedes llegaron ya a una determinación o todavía no llegaron a concluir, o pidieron la desestimación, o cómo quedó eso, doctor? Aún no hemos llegado. Esta causa es aún más técnica y compleja que esta, realmente lo admito. Y el equipo fiscal sigue realmente valorando todo y cada uno de los extremos, y se da también una colación a lo que acabas de señalar también, ¿no? Empieza el caso con ribetes ya de conclusiones prematuras, de posiciones bastante consolidadas, ¿no? Y así se inserta al Ministerio Público un caso. Cuando se debe profundizar bien y entender la consistencia técnica de la denuncia, entonces es realmente una situación muy, muy delicada, muy compleja, muy voluminosa, muy extrema, y respecto de la cual no tomaremos el tiempo que sea necesario para determinar con consistencia también la viabilidad o no de la persecución penal, ¿no? Excelente. Doctor, ayer la suspensión de la diligencia, en este caso de los pasaportes, caso Ronaldinho, como se conoce, pidieron ustedes la suspensión porque usted lo iba a acompañar a la fiscal general a esa reunión. Y además de eso, en mi caso particular, inicio un juicio oral, Carlos, a las 8 de la mañana, y se prolongó casi a la hora de inicio de la sesión de la comisión parlamentaria. Por lo tanto estaba impedido hacerlo. Mis colegas de crimen organizado estaban en diligencias muy importantes y urgentes relativas a nuestras funciones, y realmente se hizo imposible. Pero realmente son de las primeras preliminares que se están fijando, y nosotros mismos vamos a estar muy atentos y proactivos para que rápidamente podamos ya realizar la preliminar en ese caso. Doctor, te agradecemos, muchísimas gracias por este contacto, porque sabemos que estás con mucho trabajo, y como siempre fue un gusto enorme hablar contigo, doctor Pecci. Igualmente de mi parte, Carlos, Marco, y que tengan una excelente jornada. Hasta luego, doctor, gracias, muy amable. Te informó PDS Radio TV Digital. El fiscal Marcelo Pecci. Bueno,